Got to keep on walking on the road to Zion, man. Yeah. Got to keep it burning on the road to Zion, man. Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a reunirnos con Luciano Mondino en su sección Sionismo no solo cuestión de judíos. ¿Qué tal, Luciano? ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Bueno, seguramente vas a seguir con una columna que habías empezado hace 2 semanas y que dijiste que continuaría. Estabas hablando de los hermanos musulmanes, entonces hablaste más de las perspectivas históricas, de dónde sale, pero creo que hoy seguramente también lo traerás al presente, ¿no? Sí, un poco más actual quizás. Es un tema que en los últimos días ha tomado mucha notoriedad, más que nada cuando empieza a explotar mucho de lo que termina sucediendo en Sudán, esa persecución entre las facciones que apoya Emiratos Árabes Unidos y aquellas que están infiltradas en el ejército de Sudán por parte de la Hermandad Musulmana. Pero también el día de hoy tenemos que el estado de Florida en los Estados Unidos designa al CAIR, que es justamente una rama de los hermanos musulmanes, y a muchas de esas ramas o ramificaciones internas de la propia Hermandad Musulmana como organización terrorista. Esto tiene que ver con lo que hace unas semanas vimos cuando Donald Trump publicita o aprueba una serie de decretos para empezar a dirigir todo esto que significa primero, visibilizar, sacar del escondite a muchas de estas organizaciones que actúan dentro de Europa, de los Estados Unidos, también una parte en América Latina, pero que se esconden muchas veces detrás de fachadas legales, porque claro, cuando hablamos de la hermandad musulmana, quizás iríamos mucho más a la referencia de Hamas en la Franja de Gaza como una franquicia de estos primeros, o de Qatar y Turquía como los exponentes más públicos que tiene hoy, por así decirlo, dentro del mundo árabe musulmán en el Oriente Próximo, pero también todas aquellas organizaciones que se desprenden de los propios hermanos musulmanes. De hecho, una cosa que estaba leyendo me parece un dato importante y objetivo a tener en cuenta, cómo el CAIR, esta ramificación de la hermandad musulmana, se había incluso infiltrado en organizaciones educativas y culturales en el estado de Florida. Esto es una decisión que probablemente tenga que ver con congelar activos financieros y empezar a hacer una trazabilidad del dinero que estas organizaciones mantienen, pero que bueno, veremos cómo con el paso de los días se va a ir desarrollando. En las últimas semanas también estuve leyendo mucho, hay una investigadora que la recomiendo mucho que se llama Yamsa Al-Kubaisi, que ella escribe en distintos medios para el mundo árabe en general, pero principalmente para lo que sería el Departamento de Relaciones Internacionales o el área de Relaciones Internacionales en la Universidad de Abu Dhabi. Y esto me parece, creo que uno de los primeros aspectos que siempre remarco cuando vamos a la cuestión más actual de la hermandad musulmana: ¿por qué vamos a las fuentes del mundo árabe? No solo por todo el pasado, que es bastante reciente, hablamos del siglo XX, no estamos hablando de miles de años atrás, sino de pocos siglos, realmente muy poco. No llega a ser un siglo de diferencia con la creación en 1928 en Egipto por parte de Albana, sino que vemos también cómo todos los antecedentes más próximos de la hermandad musulmana tienen una relación intrínseca con esa rama o esa facción del Islam político que hoy está muy en puja en todo el mundo árabe. No es casual que Emiratos Árabes Unidos y Jordania sean los dos países que en los últimos meses más han incrementado las medidas de bloqueo a todos este tipo de organizaciones como los hermanos musulmanes. Te diría incluso algo más. Creo que cuando estudiamos el fenómeno del fundamentalismo islámico, nos vamos a encontrar que en el Medio Oriente, quitando de esta ecuación a Israel, que es quien quizás más ha logrado en el ámbito diplomático, militar y político también poder relegar y enfrentar a muchos de estos grupos, pero como también el propio mundo árabe intenta sacárselos de encima y que no germinen dentro de sus propias sociedades.
¿Quién sí tiene muchos problemas con estas organizaciones o con estos grupos ligados al fundamentalismo islámico? Sin duda es muchos de los países occidentales. Hoy dábamos el caso de los Estados Unidos, pero también en Europa el caso de Francia, que es quien quizás más está ilustrando a día de hoy todo lo que significa esa red que los hermanos musulmanes empiezan a tender a lo largo y ancho del país y que tiene un sentido que creo que se podría resumir muy bien en esto, de empezar con la dawa, que es aquella proliferación del mensaje a partir de la comunidad, para pasar al concepto que es lo que más los define, que es la yihad, que es la propia guerra santa, para ir a conquistar todos esos territorios o países que denominan como infieles y que estarían en lo que es en la tierra de Dar al-Arab, que es aquella tierra que todavía no está habitada por los musulmanes y que está de alguna forma ocupada por aquellos que somos infieles. ¿Quiénes son infieles en el concepto de la hermandad musulmana? Todos aquellos que no se rijan por las mismas reglas o cosmovisiones o nociones que tenga este fundamentalismo islámico. Esto, insisto, también golpea dentro del mundo árabe musulmán, por eso vemos muchas veces como centros como think tanks o grupos de pensamiento dentro de países como Arabia Saudita o Emiratos Árabes Unidos dicen mucho cuidado con permitir esto, mucho cuidado con permitir la influencia de Al Jazeera, con permitir la influencia de aquellos medios o herramientas de propaganda que pueden de alguna forma replicar o propagar el mensaje del extremismo y de la radicalidad islámica, porque somos nosotros los primeros en ser afectados. Y esto, cuando incluso vamos a las estadísticas, vamos a ver que mucho de esto sí que está respaldado. Creo que por una cuestión más general o contextual, como un segundo punto, me voy a referir puntualmente al Medio Oriente. Creo que hay una cuestión que es innegable. Sumaría en esto también lo que podríamos denominar como la región MENA, la región del Medio Oriente y el norte de África. También incorporaría el Sahel y zonas del centro del continente africano, porque ahí sin dudas que están operando a día de hoy muchas organizaciones que ideológicamente están conectadas y también operativamente con quizás las raíces ideológicas de la hermandad musulmana y que operativamente siguen funcionando a través de la fachada como Al-Qaeda o el propio Estado Islámico, pero adaptada a las regiones principalmente del Sahel y del norte de África. Hoy dado el caso de Sudán, pero también lo vemos en zonas como Mauritania, zonas como Mali, zonas como Burkina Faso o Níger, que son estructuras estatales muy porosas, muy frágiles, y que están sin duda siendo hoy acechadas por todos estos grupos que son paraestatales o que no son estatales en principio, pero que tienen un objetivo político que es tomar las riendas del poder de estos países, o por lo menos de estos estados, muchos de ellos que son fallidos como tales. Hoy el Medio Oriente, dentro de lo que es el mundo árabe musulmán, creo que hay tres polos de poder que están muy claros y que se reparten de la siguiente forma. Estos grupos paraestatales o no estatales que tienen incidencia en los asuntos de poder de estos territorios, que tienen que ver con la hermandad musulmana. Caso Hamas en la Franja de Gaza, creo que es el más conocido y del que más hemos hablado en los últimos 2 años por la guerra en la Franja de Gaza tras la masacre del 7 de octubre del 2023, pero también otro polo que se divide en dos. Un polo de aquellos países que quieren propagar esta versión, esta cosmovisión del Islam político, son dos, Turquía y Qatar. Vamos a sumar también a Irán, aunque Irán está en cierta decadencia respecto a lo que es la sostenibilidad o la robusteza del régimen de Ali Khamenei. Hay mucho que tiene relación directa con la guerra de los 12 días en el mes de junio de este año contra las fuerzas de defensa de Israel. Irán está fuertemente debilitado, pero sin duda también es uno de los polos que interactúa a la hora de propagar el mensaje del Islam político o de la radicalidad. Y un tercer polo que está constituido principalmente por aquellos países que son a priori pragmáticos, o podríamos decir, quizás con algún matiz, pero que serían países moderados, con una visión mucho más moderada,
y que en la práctica están mucho más cercanos, con diferencias y con distanciamientos muchas veces, pero sí con mucha más cercanía, aunque suene como un oxímoron casi, con Israel y muchos intereses occidentales. Aquí hablamos desde Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, podemos sumar Bahrein también, Jordania, Egipto. Creo que son aquellos países que están muchas veces con muchas dificultades, pero intentando relegar o intentando llenar aquellos espacios que Irán ha dejado vacíos, caso Líbano, por ejemplo, o Siria, y que hoy están intentando ser ocupados por Turquía y Qatar, dos grandes expositores de lo que es la hermandad musulmana o los hermanos musulmanes en la política de ese Islam mucho más radical. Sin embargo, cuando llevamos todo este análisis a lo que sucede fuera del Medio Oriente, creo que no hay rincón del mundo, por lo menos en lo que es el mundo occidental, en el cual los hermanos musulmanes no hayan ingresado de alguna forma. Hace unos meses atrás, fue en mayo o junio de este año, el gobierno de Francia publica un informe que había sido anteriormente desclasificado, que se titulaba Los hermanos musulmanes y el Islam político en Francia. Esto provocó un gran debate a nivel nacional porque, claro, fue una publicación exclusiva por un periódico en Francia y que había sido encargado por el ministro del Interior, Bruno Retailleau, y compilado por, en ese momento creo que era alguien de las Fuerzas Armadas y un embajador también, en un documento que tenía 73 páginas y que daba una investigación realmente muy detallada, que esto luego se publica de forma integral, sobre la presencia, la influencia y cómo toda esta estrategia a largo plazo de la hermandad musulmana en todo el territorio francés estaba cambiando la dinámica social dentro de Francia y también amenazaba con exportar a otros países de la Unión Europea. Aquí obviamente las fuentes, por lo menos las fuentes primarias, estamos hablando de fuentes de inteligencia, especialmente las fuentes que tienen que ver con las fuentes humanas. Hay mucho de bajada al terreno en mezquitas, funciones de radicalización, canales de Telegram, etcétera, pero también muchas entrevistas con líderes religiosos y académicos en donde el informe termina justamente explorando cómo la hermandad busca transformar los segmentos de la sociedad francesa a través de redes de mezquitas, escuelas, asociaciones y plataformas digitales. Vuelvo con esto, cuando hacemos la comparativa con países árabes, vemos que en estos últimos, todos estos espacios físicos como mezquitas, escuelas, madrazas, asociaciones o aquellos que no son tangibles, como las plataformas digitales, están fuertemente custodiados por las autoridades, por ejemplo, de Emiratos Árabes. Abu Dhabi tiene un gran control sobre redes sociales y demás. Aquí tiene obviamente una idea mucho más ligada a intervenir en ejes de influencia y empezar a trabajar de una forma muy proactiva para poder extender toda la participación de la hermandad. En este sentido, el gobierno de Francia identifica 4 ámbitos principales a través de los cuales los hermanos musulmanes construyen su influencia en la Francia de hoy. Aquí también hay que hacer una incisión o una indicación que creo que es muy pertinente para entender el contexto político de Francia, en donde hay un aumento muy sostenido. Francia es uno de los países en donde el antisemitismo ha aumentado de forma escandalosa. Hay mucha notificación en redes sociales sobre ataques a judíos e instituciones judías en todo París y en toda Francia. De hecho, hace pocas horas atrás salió una noticia que se publicó de una mujer argelina que había envenenado a una familia judía para la cual trabajaba en Francia. Era una señora que se dedicaba a tareas domésticas y envenenó a toda una familia, y ella se justificó ante los medios diciendo que lo hizo porque tenía una sensación de repulsión y que odiaba a los judíos por tener poder y dinero. Esto, cuando escucho este tipo de cosas que pasan al día de hoy, en la cual somos todos lamentablemente testigos y contemporáneos, me acuerdo cómo hablábamos hace 2 semanas de las expresiones de los líderes de la hermandad musulmana a principios del siglo XX en Egipto. No ha cambiado mucho, el discurso sigue siendo el mismo y con matices es muy similar al que tienen hoy
muchos políticos, especialmente en Europa, en España hemos tenido casos muy, casi te diría hasta bizarros, de aquellos políticos que usan el antisemitismo como forma de hacer política. Pero cómo estos ejes de influencia empiezan a construirse en Francia y también en otros países de la Comunidad Europea, principalmente el primero es la infraestructura religiosa, que es uno de los cimientos más firmes en donde los hermanos musulmanes establecen su presencia a través de una red de mezquitas. Hay en Francia a día de hoy un total de 139 mezquitas que están formalmente afiliadas a los musulmanes de Francia, mientras que otras 68 se describen como estrechamente alineadas a los musulmanes de Francia, que es una ramificación de la hermandad musulmana. Juntos representan una estructura bien organizada en donde tienen toda representación en más de 50 departamentos en todo el país. Aunque es una cifra que representa una porción bastante pequeña, relativamente pequeña, respecto al total de lo que son los lugares de culto musulmanes en Francia, aquí sin duda hay una profundidad estratégica de esta organización que se empieza a enfatizar en estos caminos. Estas mezquitas obviamente no están aisladas y no tienen tampoco una afiliación que podríamos considerar como laxa, sino que operan bajo un liderazgo muy coordinado y en la que comparten una orientación ideológica constante. Esta especie de cohesión obviamente aumenta su influencia y especialmente cuando los mensajes, enseñanzas y programación están fuertemente alineados con los principios más amplios de la hermandad musulmana. Aquí tenemos una cuestión que es lo que decía hoy entre la Dawa y la Yihad, cómo estas instituciones se terminan profanando para no replicar justamente un mensaje en términos estrictamente religiosos, sino un mensaje estrictamente político basado en una distorsión de lo que es la religión o una aplicación de esos principios doctrinales, religiosos e ideológicos llevados a un gran extremo. La dimensión financiera de esta red de mezquitas, por supuesto, añadía en este informe otra capa de preocupación. Había muchas propiedades que habían sido financiadas mediante mecanismos de dotación o de donaciones externas procedentes del extranjero, principalmente de Qatar. Hay muchas fundaciones cataríes que siguen todavía financiando mezquitas y centros islámicos alrededor de Europa y terminan siendo casi en una puja con lo que son aquellas instituciones que están financiadas con Arabia Saudita. Esto, aunque no es inherentemente ilegal, lo que es el financiamiento y de alguna forma también la red propia de mezquitas, sí que hay una falta muy grande de transparencia en torno a algunos flujos de financiación que han planteado muchas veces alerta en las autoridades correspondientes, principalmente en Francia. En España algo de esto había ocurrido, en Reino Unido hace unos años también, y en vistas del Mundial creo que había habido otro país, ahora solo tengo la idea, no recuerdo el dato exacto, pero sí que había habido, creo que en algún otro país europeo con la Fundación Qatar Charity o algo similar. El papel de la hermandad sigue también por lo que son las instituciones educativas, y el papel de esta organización en la educación se describe como una inversión a largo plazo, y esto es uno de los puntos más interesantes que este informe destaca. Se han identificado 21 escuelas como afiliados o simpatizantes del movimiento. Es decir, sumamos a las más de 150 mezquitas que señalábamos al principio, con otras 20 escuelas que de alguna forma se representan o se identifican como afiliadas o simpatizantes de este movimiento. Estas instituciones están educando actualmente a más de 4.000 estudiantes y sirven como espacios importantes para transmitir valores, especialmente desde la edad temprana. Y esto es un elemento central, más que nada cuando uno investiga los procesos de radicalización que hay en el mundo islámico, ve que las escuelas también se convierten como estos focos de propagación de mensajes fuertemente radicales y que de alguna forma generan una gran alerta porque están incidiendo de forma negativa en la educación y en los primeros pasos en la vida de muchos niños que realmente son franceses, sino en una segunda o tercera generación
que tiene que ver principalmente con cuestiones de Argelia y demás. Pero sí que tiene mucha incidencia, especialmente en aquellas escuelas en donde no hay control o los controles son muy escuetos por parte de las autoridades y no hay una trazabilidad clara respecto a lo que es la financiación. La influencia digital, esto tiene que ver algo con la DAWA 2.0, es uno de los elementos creo que más importante y donde más resuenan, especialmente porque en este tipo de escenarios siempre estamos mirando ya no solo una estructura organizada y jerárquica, sino también aquellos lobos solitarios que puedan actuar sin lo que sería el llamado de una manada. ¿Qué es en realidad el terrorismo? El terrorismo es la planificación del terror para intentar conseguir algún tipo de objetivo político mediante un acto violento. Esto es una descripción bastante consensuada en la academia y en la cual nos da diferencias de cómo estos grupos operan, especialmente no en los países donde sus filiales están asentadas, sino en aquellos países donde operan y de forma sistémica desde hace mucho tiempo. Y uno de esos elementos justamente está en lo que es la predicación de esos elementos o esas ideas radicales a través de plataformas como YouTube, TikTok o incluso Instagram, predicadores e influencers online con raíces en la hermandad musulmana que llegan a grandes audiencias francófonas, perdón, inglesas, españolas y especialmente en usuarios jóvenes que se sienten muy desconectados de las instituciones tradicionales. No olvidemos que la hermandad musulmana desde siempre ha operado a través del descontento de las poblaciones o bien las más marginadas o las más relegadas en términos educativos, laborales y sociales, y se terminaba identificando con ellos frente al descontento de las mayorías. Casualmente, y esto haciendo quizás una extrapolación en tiempos y en contextos, pero muy similar a lo que ocurría con la Alemania nazi antes de lo que fue el ascenso de Hitler. Grandes masas que se sentían desconectadas de la política tradicional y encontraban refugio en este tipo de predicadores. Esto ocurre mucho en la Europa de hoy y tiene que ver también con mensajes que las redes sociales o no pueden o no saben o no quieren filtrar, y esto para quien es un usuario recurrente va a saber de lo que estoy diciendo. Hoy plataformas como Twitter, plataformas como TikTok, Telegram se han convertido en una fuente de propagación del antisemitismo y la gran persistencia del mensaje, principalmente contra Israel a partir de la guerra, pero que muchas veces también termina distorsionando o trastocando mensajes que tengan que ver con acompañamientos humanitarios o que se pronuncien sobre situaciones como el caso de los secuestrados en Israel y que eso lleve o que conlleve a que se conviertan en publicaciones que atraen a muchas de estas cuentas, que muchos son cuentas falsas, bots y demás, pero que de alguna forma están replicando mucho de este mensaje de lo que son los ecosistemas comunitarios. Este informe tiene muchas más partes. Lo que hice fue principalmente un resumen porque nos ayuda a entender cómo la hermandad musulmana está operando con las mismas ramificaciones ideológicas del siglo XX, cuando nace en Egipto y empieza a tener muchos contrapuestos con las autoridades locales, pero adaptados especialmente en lo que es la resignificación tecnológica y que tiene que ver con una propagación de un mensaje cada vez más rápido y que además si sumamos a lo que es la propagación y la distribución de noticias falsas y tergiversaciones que cadenas de propaganda como el propio Al Jazeera, que es de Qatar, producen en la vida real, nos muestra cómo el escenario se está convirtiendo realmente muy fácil para que este tipo de organizaciones puedan operar de distinta forma. Creo que lo que vimos en Estados Unidos de esta prohibición en Texas es solo no en Texas, no, perdón, que era alguna... Florida. En Florida, correcto. En Florida, que designa a estas ramificaciones de los hermanos musulmanes, creo que es una de las primeras partes que vamos a ver. Esto tiene que ver también con muchos debates que a veces son políticamente incorrectos, especialmente en la Europa de hoy. Tienen que ver con migraciones, tienen que ver con el asentamiento de comunidades fuertemente radicalizadas
que vienen también de este tipo de países, pero que sin duda nos deja una perspectiva más que preocupante de cara al futuro y de cara también a un presente con mecanismos no muy claros a la hora de poder de alguna forma frenar o enfrentar este tipo de propagación de mensajes y de redes. Pues te agradecemos mucho, Luciano Mondino, que nos hayas expuesto hoy esta segunda parte, que es mucho más política que histórica, como lo fue la primera, y lo que supone y puede llegar a suponer esta amenaza para Occidente en general y especialmente para Europa. Muchas gracias y hasta la próxima Efectivamente. entrega. Un abrazo, hasta luego.